Hola a todos, entonces el tema de esta semana, ¿cómo salir de una tusa? Recordemos muy bien que una tusa es un duelo, a propósito, es un duelo en tanto que implica una pérdida, que en este caso es una pérdida amorosa. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué a algunos les cuesta más elaborar duelos que otros? Porque algunos permanecen en una tusa por varios años y otros elaboran un duelo o una tusa en 3 segundos. Entonces vamos a empezar por eso, porque algunos demoran más. Resulta que hay varios acontecimientos que se suman para que a una persona le cueste más elaborar el duelo, pero vamos a irnos a la infancia para poderles mostrar cómo educar a los niños para que les prestemos las condiciones y los recursos simbólicos necesarios para que cuando se enfrenten a una tusa, que dicho sea de paso es importante vivirla, no se la representen o no la vivan como en la gran tragedia que a veces implica entonces hasta los suicidios. Hay unos acontecimientos que suceden en la infancia que pueden alertarnos de cómo los niños pueden, cuando sean mayores, vivir sus duelos amorosos. Hay varios eventos. El instante donde se enteran que no pueden volar, por ejemplo, que se encuentran con los límites del cuerpo, el momento donde pierden sus piezas dentales, por ejemplo, el primer diente que se pierde, el encuentro o desencuentro con que se pidió algo que el niño Jesús no trajo, o la muerte de un ser querido. Esos acontecimientos no son cualquier cosa. Así nos riamos, así cuando recordemos esos asuntos hayan ciertas anécdotas familiares, es dependiendo de los afectos que ese sujeto puso, de todo lo que aconteció, que él construirá las representaciones que le van a ayudar a elaborar el duelo cuando tienen una tusa o permanecer en esa tusa por un tiempo que no corresponde incluso con la pérdida misma. Que ¿por qué la pérdida de los dientes? Miren, lo que pasa es con los dientes es una cosa muy interesante y es que es uno de los primeros acontecimientos que le representan a un ser humano que su cuerpo no es completo y que además no es dueño de sí mismo. Es como si el cuerpo le dijera, ni creas que tú puedes con todo ni que no hay límites. Y además es una pérdida como tal, es una pérdida incontrolable, es igual que un ser querido o un ser amoroso. Yo no lo quería perder, me está doliendo, no quiero arrancarlo de mi corazón, en este caso de mi boca, pero hay que sacarlo porque está haciendo daño y porque ya no sirve más. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se enfrenta ese sujeto a esa situación, a esa pérdida? Hay diferentes maneras. No es lo mismo que una persona llore frente a una pérdida, que sienta rabia o que le importe nada. Fíjense que esos sentimientos no son lo mismo. El que está triste y llora inconsolablemente está manifestando su impotencia frente a la situación. El que tiene rabia no quiere elaborar el duelo de esa pérdida. Incluso algunos niños han tenido algunos incidentes porque están tan aferrados al objeto, que en este caso el diente, imagínense a los 15 a 20 años o más, están tan aferrados que han tenido incidentes como que se tragan el diente y eso les provoca a veces algunos ahogamientos. O la pérdida de la esperanza de que el niño Jesús va a traer un montón de regalos y resulta que no trae regalos o trae los que usted no había pedido, tiene 5, 7, 8 años, usted en ese momento no se le está cayendo el regalo de Navidad, sino a la idea de Dios. A partir de ese instante se construyen unas representaciones, unas maneras de reaccionar que no se echan a la basura, sino que precisamente son las maneras en que van a enfrentar los duelos posteriormente. Gloria, entonces, ¿quién demora más en un duelo? Cuando demora más aquel que cuando tuvo esos duelos amorosos o esas pérdidas en la infancia, se resistieron más a esa situación. Por ejemplo, los niños silenciosos, los niños con rabia, los niños que no aceptan ningún tipo de frustración, les va a costar mucho en la adolescencia, en la adultez, elaborar los duelos amorosos. Pero bueno, ya hay duelo, ya sabes de dónde nace, por ejemplo, tu apego a una persona aunque esté muerta o aunque te haya terminado la relación. Ahora, tenemos duelo, tenemos la tusa. Estamos tristes, nos parece que la vida se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay que hacer alguna cosa, sobre todo para no dejarnos caer
en ese asunto de, pues entonces me quiero morir. Incluso los pacientes me han dicho eso, me quiero morir, no tengo ningún sentido de vida, esto me parece el colmo, yo no me lo merezco, es más, no puedo vivir sin él y sin ella. Entonces hay 4 pasos que te lo recomiendo porque lo he vivido, porque lo he tenido que trasegar y ha sido maravilloso poder pasar por esos digamos, por esos pasos, aunque suene redundante, y saber que sí funciona, pero te tienes que comprometer para poderlos pasar. Gloria, entonces, ¿cuáles son los 4 pasos? Hay un primer paso. El primer paso es que tengas absolutamente claro que no te estás separando de alguien, no es de ese ser humano que te estás separando. Estás separándote de algo. El duelo no se elabora porque perdiste a alguien. Gloria sí se llamaba Alberto, se llamaba Antonia. No. No estás elaborándole el duelo a alguien, sino a algo tuyo. ¿Es verdad? No te estás separando de un sujeto, te estás separando de tu defecto. ¿Por qué de un defecto? Precisamente porque esa persona y tú mismo sacaste lo peor de ti. En este caso, por ejemplo, me terminó y yo fui incondicional. Sí, claro, es que fue incondicional, pero resulta que las personas incondicionales generalmente no las aprecian, sino que las abandonas, porque el que no pone límites, pues el otro tampoco le va a tomar como un tesoro, la tomó como una baratija, porque siempre cuenta con esa persona, porque esa persona siempre está dispuesta, y eso produce una sensación de siempre cuento con ella, que no la pone o no lo pone en el lugar de un tesoro. Entonces resulta que ese es el gran defecto que vas a identificar. No te estás separando de alguien, te estás separando de algo, que en este caso, del ejemplo que pongo, esta persona se estaría separando de su empuje a no poner límites. Ya identificaste. No, que estoy muy triste. Cálmate. Hay que identificar primero qué es ese defecto, es decir, qué fue lo que más pusiste ahí. Incluso algunas veces esa persona que nos dice que va a terminar con nosotros, o que nosotros inclusive terminamos, aunque a veces nos arrepintamos, aunque deberíamos haber terminado, esa persona hasta le ayuda a uno a pensar qué fue lo que ocurrió. Es que tú eres es que tú eres tan, y en ese tan y ese mun hay un exceso que uno puso ahí. Y en ese exceso es que te vas a identificar, si es que lo tienes absolutamente perdido, el gran defecto que pusiste ahí, que es tu rasgo de personalidad más alto. Pero no, la buena noticia es que ese defecto se puede convertir en realidad. Pero lo primero es, ¿cuál es el gran defecto? En este caso no pongo límites, puede ser otro. Tomo a mi pareja como si fuera mi hijo, porque soy masculino, o porque parezco como una madre para esa persona. Entonces ya identificaste ese gran defecto. La buena noticia, como les decía hace un segundo, es que ese gran defecto limpiado, digamos, con una gran lija, uno puede sacar de ese gran defecto una buena cualidad. Entonces el segundo paso sería, bueno, ese es un gran defecto. Lo puse demasiado. Es mi rasgo de personalidad. Pero tan extraño, ¿por qué lo puse tanto? ¿Y por qué no solamente en esa relación? Porque la mayoría de las veces yo no pongo límites en todos los lugares y las dimensiones de mi vida, con todos los vínculos que tengo. Algo mío no pone límites. Algo mío siempre está diciendo que sí, por ejemplo. Apenas tengas eso identificado, lo que puedes encontrar, lo que te puedes poner a pensar es, ¿y cuál es el beneficio? Es decir, ¿por qué te gusta tanto eso? No, Gloria, no me gusta. Si te gusta, lo usas mucho. Lo pones todo el tiempo. Entonces sí tiene que haber un beneficio, pero es un beneficio capitalista porque, por supuesto, uno identifica que eso es un defecto y que no se puede poner, pero sí tiene que haber un beneficio, aunque no sea capitalista, aunque no sea estimable. Tiene que haber un beneficio, y se me ocurre pensar que la persona de pequeña construyó a partir de sus experiencias la versión de amor de yo sí entrego todo, seguramente el otro me va a reconocer y me va a querer, por tanto tengo que no poner límites, decir todo el tiempo que sí, poner a la otra persona en el lugar de lo más importante, porque así obtengo reconocimiento, porque así vivió su vida infantil y adolescente, por ejemplo. Entonces el beneficio de una persona incondicional que no pone límites puede ser que tiene una idea inconsciente de si entrego todo, el otro también me va a entregar lo mismo, y eso no es verdad. Los seres humanos se encartan con el mucho, y apenas una persona les entrega demasiado, empiezan a repelar esa situación
como si en ese instante estuviesen diciendo o no me lo merezco, o es sospechoso, o parece ser que me da mucho, entonces no lo voy a tratar como un gran tesoro. En el tercer momento, entonces usted puede decirse, bueno, ya sé el defecto, lo voy a limpiar y lo voy a volver cualidad. No es deshacerse de la personalidad, llevas 20, 30, 40 más años siendo incondicional, ¿por qué vas a dejar de serlo si además es tu tinte, es tu propio color? Límpialo un poco. Lori, ¿para qué sirve una persona incondicional? Me están diciendo que es un defecto, ¿para qué sirve? Los psicoanalistas, y sobre todo pues, digamos en mi propia experiencia y como yo lo hago, cuando llega un paciente con estos defectos que en el psicoanálisis llamamos como el goce de ese sujeto, de ese exceso, de eso que siempre repite, nosotros lo que estamos pensando es, bueno, es que esa persona ha estado toda la vida en esa misma situación, no se trata de que sea otra persona, volverla, cambiarla por completo, sino hacer con eso que esa persona es, que en este caso sería, si es muy incondicional, si todo el tiempo está diciendo que sí, eso limpio, volviéndolo una cualidad se puede convertir en una persona negociadora. Un negociador escucha, quiere conversar no solo como un monólogo donde yo le digo al otro qué hay que hacer o qué decir, sino una verdadera conversación en la que los dos se encuentren, en este caso el negociador que digamos se resaltaría de la persona que todo el tiempo dice que sí. Ese negociador quiere conversar, que quiere decir que sea capaz de ponerse en falta y escuchar al otro y no creer que se las sabe todas, y poder escuchar precisamente para conversar y salir ligeramente distinto los dos de esa situación. Entonces puedes limpiar esa situación. Por ejemplo, si tú eres un autoritario horroroso, ¿cómo limpiarlo? Es decir, un terapeuta no te puede decir, como tú eres autoritario y eso acabó esa relación de pareja, entonces buena noticia, te voy a volver en nada de autoritario, te voy a quitar todo eso. ¿Cómo se te ocurre? El autoritario no puede quitarse todo, hay que quitarle, digamos, el superlativo que trae ese autoritario y quedarse con esa autoridad que es conveniente, porque si quitas todo de autoridad, que sería el autoritarismo, que sería el gran defecto, te quedas en posición de sumiso, que fue la persona que como autoritario todo el tiempo estuviste buscando para poder controlar y avasallar. Entonces, se esperaría que un terapeuta escuche el defecto del otro y tú, si no tienes terapia o terapeuta que te acompañe, pues haces yoga, lees textos, ves películas, ves el Instagram con todo lo que los terapeutas están haciendo para poder ayudar a las personas, y finalmente, como sea y pase lo que pase, te tiene que quedar súper claro, tú puedes limpiar tu defecto y volverlo una gran cualidad, porque eso será un tema de después. El gran defecto antes fue una cualidad. Antes eso era una gran cualidad y después con un montón de experiencias la pusiste en el lugar de un defecto. Generalmente el autoritario es un sujeto que tiene miedo que se vea la impotencia que tiene o que no sabe sobre algo y pone un grito cuando no sabe poner palabras para que no se le note que no sabe controlar alguna cosita, por ejemplo. Y el cuarto punto, bueno, ya sé el defecto, ya sé cómo limpiarlo, entonces ¿qué voy a hacer? Construir una mejor versión conmigo, porque si tú demoras, ¿cierto? Si tú demoras en elaborar un duelo, la única explicación que hay es que pusiste al otro en el lugar de lo más importante, lo pusiste en el lugar de ideal, lo pusiste en el lugar de es lo único que necesito para vivir. No es bueno, no es conveniente que pongas a alguien, y sobre todo una relación de pareja, a tu pareja, no es bueno que la pongas en el lugar de lo único importante, porque generalmente poner a esa persona en ese lugar te toma un riesgo, y es que tú eres el último de la fila, y eso trae unas consecuencias aterradoras, como por ejemplo quedarse sin las pasiones, quedarse sin lo que tú quieres para tu vida, porque te pones en un lugar en el que, por ejemplo, te dedicas a complacer a los otros, por ejemplo. Entonces, ya hay tusa. Me parece un regalo mal envuelto. Me parece que es una situación bellísima, porque tú vas a poder sacar ahí varias conclusiones. Si demoras para hacer la tusa, te estás pasando 4 cosas. El amor propio lo tienes muy aporreado, estás más odiándote a propósito del antónimo, te estás odiando más que de lo que te estás queriendo. Por ejemplo, con lo que estaba diciendo hace unos segundos, porque estás poniendo al otro en el lugar de lo más importante o de lo único importante, que es más aterrador.
Lo otro es que a ese otro que te está dando duro, no, ese otro tú no lo deseas, o ese otro no es importante, no es tu compañía, tu complemento, sino que es necesario. En el libro La casa que vimos que escribí queda muy claro cómo pasar de creerse que lo más importante es el otro a uno poder decir yo mismo puedo ser mi hogar. Entonces es bueno que te pongas en el primer lugar para que no pongas al otro en ese lugar de lo necesito. Las necesidades tienen que ver con el cuerpo, el agua, comer, dormir. Y si es estrictamente necesario, eso va a traer muchas complicaciones porque vas a tener la sensación en el cuerpo de que si esa persona no está, vas a morir. Y eso incluso, como les decía al principio, trae sus consecuencias inclusive con la muerte, porque hay personas que se ocasionan la muerte porque el otro acaba de decir que la relación va a terminar, por ejemplo. Y lo otro que debe estar mal, como para que demores en elaborar la tusa, es que cuando el otro se va y tú dices, es un sábado y no sé qué hacer, no me quiero arreglar, estoy deprimido, ya no le encuentro razón a la vida, paso por diferentes lugares, esos lugares ya no me parecen sentido, lo único que quiero es dormir, quiero solamente comer, no me interesa otra relación, estoy literalmente en duelo. Si te está pasando todo eso, la pregunta es que te vas a hacer es, incluso con las frases que me dicen como no puedo vivir sin ella o sin él, la pregunta que hay que hacerse es, ¿eso sí es verdad? Recuerda lo que dijimos desde el principio, no es que no puedas vivir sin esa persona. Tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo que no puedes vivir sin esa persona? Y antes de que esa persona estaba, entonces, ¿cómo vivías? Es una de las preguntas. Y otra pregunta es, no puedes vivir sin esa persona. Entonces, tu vida se redujo a orquestarla a partir de lo que la otra persona desea, siente y quiere. Entonces no tenías vida, no tenías pasiones. Es otra pregunta. Entonces, bienvenida a las tusas, no porque las provoquemos, sino que cuando ya esté en nuestra vida, bienvenida a las tusas, porque allí te vas a encontrar con tu versión de amor propio, en qué estás, para que puedas construirlo y salir de ahí, no de esa relación, no de ese vínculo con esa persona que tiene este o aquel nombre de pila, sino que sabes muy bien que de lo que estás saliendo es de algo horroroso tuyo y que estás pegado de ese defecto, que estás pegado de esas costumbres y no quieres salir de ahí porque tienes un gustico inconsciente por sufrir. Un abrazo a todos.